Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. Dios me los bendiga, amados hermanos, estimados amigos, que Dios sea con ustedes y con sus familias. Pido a Dios que les bendiga, que les auxilie, que les proteja y que la paz, el gozo, la seguridad que el Señor nos da, pueda usted experimentarlo. No olvide que nuestros pies pueden estar firmemente en Cristo, que es la roca de los siglos. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4 y versículos 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ese edificio es la piedra angular en la cual se edifica la iglesia. Miren, por allá en los capítulos 14 y 16 de Mateo, quiero referirme a dos asuntos. Cuando el Señor Jesucristo, los capítulos 16 y 18, le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces muchos dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia, sobre el cual la iglesia se edifica. Y otros decimos no, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo mismo, que Él es la piedra. No, es que ahí dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, pero entonces, si tenemos duda, preguntémosle a Pedro. Y mire lo que dice Pedro, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Pedro lo dice, y que sobre esa piedra será edificada la iglesia. Porque imagínense, Pedro con todas sus fallas, y aunque no hubiera tenido tantas fallas como las tuvo, la iglesia no se iba a edificar sobre un humano, sino sobre el Señor Jesucristo. Así que no es sobre Pedro que se edifica la iglesia, es sobre el Señor Jesucristo. Porque Pedro mismo le dice, esta es la piedra, que los edificadores la desecharon, pero finalmente vino a ser la cabeza del ángulo. Y nosotros nos estamos entonces edificando
o hemos puesto nuestros pies sobre la roca de los siglos, que es el Señor Jesucristo, y ahí está edificada la iglesia. Imagínense, la iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia no es el edificio. Es cierto que el uso general de la palabra iglesia se refiere a un edificio con unas torres, y dicen, ahí está una iglesia. Pero esa no es la iglesia, ese es un templo, ese es un edificio. La iglesia somos los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros somos los que hemos sido edificados sobre Cristo, que es la roca, que es la piedra angular de la iglesia. Porque imagínense que hubiéramos sido edificados sobre Pedro, ya no existiríamos, pero la iglesia ha sido muy atacada a través de los siglos. La iglesia primitiva fue perseguida, fue atacada. De los 12 discípulos, bueno, considerando el discípulo que sustituyó a Judas, 11 murieron de muerte violenta y solamente uno murió de muerte natural, o sea, el apóstol Juan. Es el único que murió de muerte natural. Todos los demás murieron decapitados, descuartizados, crucificados, quemados, comidos por las fieras. Murieron por él, pero murieron firmes en la fe del Señor Jesucristo. Pedro mismo fue crucificado, no dice la Biblia, dice la tradición que fue crucificado. Pero entonces nosotros somos la iglesia, y la iglesia ha permanecido a pesar de todos esos ataques. Después vino la iglesia imperial, cuando Constantino aceptó como oficial la iglesia cristiana. Entonces otro fue el problema. Como ya fue aceptada oficialmente, entonces los cristianos se descuidaron en su nivel espiritual y muchos se perdieron, porque pues ya no los perseguía, era la iglesia oficial. Y más tarde se hizo peor, porque los mismos clérigos tomaron la autoridad, tomaron el gobierno, y ellos ponían y quitaban reyes, ponían y quitaban príncipes, ponían y quitaban obispos, y ellos hacían y deshacían, y se corrompió la iglesia. Por eso ya en el siglo XVI Lutero protestó. 95 asuntos escribió y los clavó allí en la catedral de Wittenberg. Los clavó diciendo, en estas cosas está mal la iglesia. Entre otras cosas era tener que pagar para que le dieran indulgencias, es decir, para que tus pecados sean perdonados tienes que pagar aquí, y viene tu indulgencia, ya se te perdona ese pecado. No es cierto esto, no es verdad, no es verdad. Tanto que hubo un individuo llamado Tetzel, que el que vendía las indulgencias, o sea, vendía un papel firmado allí por el Papa, y que le decían, en el momento que el dinero que tú pagas por tus indulgencias caiga en el cofre del Papa, tus pecados son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero saliendo de esa ciudad, alguien asaltó a Tetzel y le quitó todo el dinero, y entonces sacó un rollo y le dijo, mira, ya soy perdonado de lo que estoy haciendo. Lo cierto es, amigos y hermanos, que la iglesia está edificada sobre el Señor Jesucristo. Preguntándole a Pedro, al apóstol Pedro, ¿y quién es la piedra? Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Él es la piedra viva, es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. De otra manera, la iglesia no hubiera permanecido hasta la fecha. Han venido diferentes religiones, han venido diferentes movimientos religiosos, movimientos sociales, y termina, pero la iglesia sigue adelante y seguirá. Es el único caso en que nosotros conocemos el final de la iglesia, que es victoria para la iglesia. Venga lo que venga, la iglesia resultará victoriosa. Cristo viene por su iglesia, gloria a Dios, y nos llevará con él. Así que no estamos como en el final de la novela, ¿qué sucederá al final? No, aquí conocemos, no la novela, la historia. La sabemos, que al final Cristo dará la victoria a la iglesia y nos iremos triunfantes con él. Gloria al Señor, porque Él
es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie puede poner otro fundamento. Ha habido líderes muy importantes desde la antigüedad. Moisés fue un gran líder, pero él no es la piedra angular. Y bueno, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y también profetas muy importantes como Isaías, como Jeremías, como Elías, como Eliseo, como Juan el Bautista. Pero la iglesia está fundamentada sobre el Señor Jesucristo, no sobre un humano como tú y como yo. Así que entonces nosotros no le rendimos pleitesía a un hombre, o sea, no adoramos a un humano, adoramos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el único que merece nuestra adoración porque Él es el fundamento de la iglesia. Muchos hablan de que se acabará la iglesia. No, la iglesia nunca se va a acabar. La iglesia nos vamos a ir con Cristo y permaneceremos por la eternidad. Por lo cual yo te invito para que entregues tu vida a Cristo y pertenezcas a la iglesia. Yo no te estoy diciendo que te apuntes en un libro de una iglesia tal, de Asambleas de Dios, o bautista, o metodista, o presbiteriana. No, que tú entregues tu vida a Cristo y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Estas denominaciones son muy buenas, pero yo estoy hablando de la iglesia, que no es una denominación, es la iglesia del Señor. Es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que lo han aceptado como su Salvador personal y que lo esperan como su Rey que viene, que han existido en el pasado, en el presente y en el futuro hasta que Cristo venga. Esos somos la iglesia. Gloria a Dios. Así que yo te invito para que entregues tu vida al Señor Jesucristo y te fundamentes sobre el Señor, que es la piedra angular. Dijo Pedro, esta es la piedra angular que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la cabeza del ángulo, que ha venido a ser el fundamento de la iglesia que somos nosotros. Vamos a orar en ese momento y dile al Señor, yo quiero pertenecer a la iglesia, pero aceptándote como mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, perdóname todos mis pecados, todas mis faltas, y te recibo en mi corazón. Dios Santo, te estoy rogando por todos los que ahora escuchan este mensaje. Salva su alma, perdona sus pecados y que dejen de poner su fe y su confianza en un humano y que la pongan en ti, que eres la roca de los siglos, que es la cabeza del ángulo. Señor, que entreguen tu corazón a ti. Sálvales en este mismo instante. Perdónales y que en este mismo instante pertenezcan a la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia fundamentada en ti. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Estoy invitándoles para que el día de mañana, Dios mediante, a las 11:30 de la mañana, escuchen el mensaje de la Iglesia de la Trinidad o de parte de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 el servicio o predicación por parte de la Iglesia Jerusalén. Pero todos los días a las 7 de la noche tenemos una reflexión. Conéctese y comparta con los suyos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana, Dios mediante. Hasta mañana.